Hola, muy buenos días. Mi grupo está conformado por Juan Camilo Hernández, Juan David Pérez y el que les habla, Jorge Mario Valdivieso. Y hoy les vamos a leer del capítulo 5 al epílogo del libro Política para Amador. Empecemos. Capítulo 5. Todos para uno y uno para todos. Después de ser ya remoto inventor griego, las formas políticas siguieron evolucionando y transformándose en Europa. Los romanos aportaron el derecho, sin duda la más importante modificación de la comunidad humana desde el chispazo democrático e igualitario en Grecia. Unas reglas de juego comunes, precisas y públicamente divulgadas que regulasen con detalle, a veces con demasiado detalle, los intereses de los individuos, sus conflictos, lo que podían esperar de la comunidad y lo que la comunidad podía esperar de ellos. La vocación imperial de los romanos tuvo otro efecto importante, al conquistar los distintos pueblos y someterlos bajo la misma ley que se hizo patente que los individuos puedan ser políticamente iguales. Y por tanto, ¿por qué no? Humanamente iguales. Más allá de las fronteras que los separan, y aunque pertenezcan a etnias diferentes, observa la otra paradoja de las que a lo largo de la historia han ido construyendo nuestra paradójica forma de convivir. Los griegos fueron muy directamente democráticos e igualitarios, pero solo entre ellos. Dentro de su polis, es decir, eran libres e iguales porque eran atenienses o espartanos. En cambio, los romanos imperialistas y depredadores contribuyeron con la extensión de sus conquistas a que los derechos políticos se hicieran universales y cualquiera dentro del imperio, que entonces era como decir dentro del mundo conocido, pudiera disfrutar de ellos. Cualquiera podría ser ciudadano de Roma. Luego algo en común había que reconocerles ya todos los hombres, nazcan donde nazcan. La filosofía estoica y más tarde la religión cristiana se encargaron de sacar importantes conclusiones humanizadoras de lo que en principio no fue más afán de dominio. No pretendo, entre otras cosas, porque probablemente no sabría, hacerte ahora un repaso de la evolución histórica de las formas políticas, a través de feudalismos, monarquías absolutas, origen de los parlamentos, revoluciones, etc. A mi juicio, todo ese largo proceso, lleno de acontecimientos emocionantes y crueles, de hazañas de noble inteligencia y de fechorías brutales, ha ido consolidando cada vez más a los dos grandes protagonistas del torneo político moderno, el individuo y el Estado. Hablo en singular, aunque ni qué decir tiene que el individuo son siempre lo individuo y el Estado. Hablo en singular, aunque ni qué decir tiene que el individuo son siempre los individuos y el que no hay Estado sino Estados. Tampoco vayas a creerte que tales protagonistas se oponen del modo frontal y excluyente. Más bien son una pareja amorosa que se abraza estrechamente hasta el punto que uno no sabe quién es esta pierna o aquel brazo y que se penetran, a veces con placentero consentimiento y a veces con dolorosa violación. O sea, que cada individuo lleva mucho del Estado dentro de sí. Ni siquiera podría concebirse su personalidad política si no hubiese Estado ante el que reivindicarla. Y el Estado, por su parte, no es una especie de entidad sobrehumana caída del cielo o brotada del infierno, sino que está formado por individuos y no tiene otro poder que el recibido de múltiples decisiones individuales. Sin embargo, lo habitual es que cada una de las partes hable de la otra como su peor enemiga y le achaque todos los males de la sociedad. El individuo se queja de la opresión y de la arbitrariedad del Estado, mientras que el Estado atribuye a la desobediencia y el egoísmo de los individuos todos los desastres políticos. ¿Qué significan entonces estos dos personajes contrapuestos, aparentemente enemigos irreductibles, pero en realidad cómplices secretos? En primer lugar, son el resultado del proceso histórico modernizador de las comunidades humanas. Las primeras agrupaciones sociales, como ya te he contado,
tenían sus fundamentos operativos muy próximos a la naturaleza. Su modelo era el de las relaciones familiares entre padres e hijos. La jefatura venía impuesta por la fuerza física, solía transmitirte genealógicamente, etc. Además, el grupo, el clan, la tribu, el pueblo, como quisiera llamarle, era lo único que verdaderamente importaba y los miembros no tenían peso propio, sino integrados en el conjunto. Una vez rota su filiación o su contacto con el todo del que formaban parte, se perdían. Después aparecieron sociedades en las que solo un individuo o unos pocos adquirían enorme relevancia, sea como reyes de condición casi divina o como sacerdotes capaces de interpretar la voluntad inapelable de los dioses. Fue entonces el grupo el que se identificó sumisamente con ellos, en lugar de ser ellos los que se identificaban por su pertenencia al grupo, y luego los griegos hicieron el invento del que hemos hablado en el capítulo anterior. Cada uno de esos pasos que te esbozo con simplificación casi caricaturesca apuntan en la misma dirección. Cada vez menos naturaleza y más artificio. Las sociedades reposan cada vez menos en los dictados elementales de la fatalidad, la necesidad física, las vinculaciones de sangre o los designios impenetrables de la divinidad, que son indiscutibles y escapan al control humano, tal como las leyes de la naturaleza. En cambio, se van haciendo más deliberadas, dependen más de que los hombres quieren y acuerden entre sí, conceden más importancia a las actividades simbólicas entre los individuos, comercio, prestigio, originalidad, etc., que a la interacción con la naturaleza y se someten a la justificación racional, que cualquiera puede entender y discutir. De la asociación humana seminaturalista, jamás del todo, como las colmenas o los hormigueros, vamos a la sociedad como obra de arte, como invento descarado de la voluntad y el ingenio humano. Las antiguas estructuras sociales limitaban bastante las iniciativas individuales, pero en cambio gozaban de la solidez unánime, de lo que no se pone en cuestión. Todos somos uno. La modernización concede cada vez más importancia a lo que piensa, opina y reclama cada individuo, pero debilitando inevitablemente la humanidad comunitaria. Cada cual sigue siendo uno dentro del todo. Antes, la jerarquía social venía dictada por la naturaleza o por los dioses. En cualquier caso, se resistía mucho a las transformaciones radicales, aunque las sufría desde luego. Más tarde, ahora las instituciones son vistas como inventos humanos y lo que los hombres han creado pueden sin duda cambiarlo. De modo que la tentación de transformar siempre está presente. La pregunta ayer era, ¿por qué cambiar alguna vez algo? La de hoy es más bien, ¿por qué no cambiarlo a cada momento todo? Y por tanto se fortifica la contraposición individuo-estado. El individuo, o sea, cada ser humano concreto, único, irrepetible, distinto a sus vecinos, con su voluntad, su apoyo, sus decisiones, etc., es el fundamento último de la legitimidad del Estado. Y el Estado sin duda se apoya y se justifica invocando los acuerdos entre los individuos, pero a la vez procura defenderse de la excesiva variabilidad de los caprichos de estos y pretende mantener su forma contra las revocaciones constantes de lo establecido. Siempre la polémica entre las razones para obedecer y las razones para rebelarse. Las razones para conservar y las razones para transformar revolucionariamente. ¿Te acuerdas de que hace ya bastantes páginas empezamos por ahí? Te debo una confesión, me da culpa. Simplifico y exagero a mansalva, pero te supongo lo suficientemente perspicaz como para ver por dónde voy y lo suficientemente malicioso como para no creerme al pie de la letra del todo. Aunque hablo de antes y ahora, es evidente que no todas las sociedades humanas han seguido a la par y marcando el mismo paso este camino, y que este camino no es rectilíneo,
en ninguna parte, sino que tiene revueltas y meandros, retrocediendo en ocasiones en lugar de avanzar. Evidentemente, el juego dialéctico entre individuo y Estado está siempre a punto de desequilibrarse hacia uno de los dos polos, y ambos tienen sus peligros. Cuando predomina excesivamente el individuo, la armonía del conjunto social puede romperse. Nadie se preocupa de sostener lo que debe ser común a todos. Los individuos mejor dotados se aprovechan de los más débiles y no reconocen ninguna obligación de solidaridad hacia ellos. Cada cual se siente solo, acosado por la ferocidad y la codicia de los demás, sin una instancia comunitaria a la que exponer sus quejas y de que recabar protección. Pero cuando es el Estado en el que se hincha demasiado, los individuos pierden su iniciativa y la capacidad de sentirse responsables de sus propias vidas. Las discrepancias de los que actúan o piensan de forma diferente a los demás no son toleradas. Cada cual se siente como una simple molécula, que no tiene importancia más que dentro del gran todo común. La burocracia gubernamental se empeña en decidir hasta los más pequeños detalles del trabajo, el comercio, la salud, el arte, el sexo, las creencias, las diversiones, etc. Y siempre hay una autoridad que sabe lo que es bueno para cada uno mejor que él mismo. Desde luego, por uno y otro lado, estos excesos pueden ser nefastos. A veces para escapar de uno se te da un gran bandazo y se caen los males opuestos. Supongo que ahora yo quedaría muy bien si te dijese que lo deseable es buscar un perfecto equilibrio entre un individuo y Estado, dando a cada cual lo suyo y no permitiendo abusos, y así todos contentos, amén. Pero ya te advertí al comienzo que no pienso ser neutral, de modo que me voy a mojar un poco y tomaré partido. A favor del individuo, claro, no me digas que no te lo suponías. Parto del siguiente punto de vista. Creo que el Estado es para los individuos, no los individuos para el Estado. Me parece que los individuos tienen unos valores específicos que el Estado puede ayudarle a conservar, pero no sustituir con sus ordenanzas. Sobre todo, sostengo que el individuo, la persona moral y política, el sujeto creador, las mujeres y hombres cotidianos, del más bajo al más encumbrado, constituyen la auténtica realidad humana, de la cual provienen el Estado y las demás instituciones, pero no al revés. Esta actitud mía, puedes imaginarte que no la he patentado yo solito, pero daré la cara por ella como así fuese. Recibe el nombre que para muchos es casi un insulto: individualismo. ¡Ah! ¡Qué bajo he caído! En el primer libro, cuando te hablé de ética, hice un razonado elogio del egoísmo, y ahora, tratando de política, voy a recomendarte el individualismo. No cabe duda de que quien mal acaba. En fin, ya veremos para empezar a despejar equívocos. Quede claro que no entiendo por individualismo la actitud antisocial, ni siquiera antipolítica. Lo que digo es que el individualismo es una forma de comprender y colaborar con la sociedad, no la manía de creerse fuera de ella, y que es una forma de intervenir en la política, no el disparate de desentenderse de ella por completo. Aún más, es el desarrollo de la sociedad el que ha permitido y fortalecido la postura individualista, que en su nombre se han cometido y se cometen abusos. Pues ya queda dicho, pero también algunas de las prácticas sociales más inhumanas, como la esclavitud, la tortura y la pena de muerte, siempre aprobadas por los partidarios del predominio de lo colectivo sobre los átomos individuales. Han sido cuestionadas y abolidas allí donde los individualistas lograron decir la última palabra. Los individuos tenemos dos maneras de formar parte de los grupos sociales, que suelen darse por separado, pero a veces se dan juntas. Podemos pertenecer al grupo y podemos participar en él. La pertenencia al grupo se caracteriza por una entrega del individuo incondicional, o casi, a la colectividad, identificándose con sus valores sin cuestionarlos, aceptando que se le defina por tal adhesión. En una palabra, formando parte irremediablemente para bien o para mal.
de ese conjunto. Casi todos nosotros solemos pertenecer a nuestras familias y sentirnos parte obligada de ellas sin demasiado juicio crítico, porque nos lo imponen las leyes del parentesco y los sentimientos espontáneos de proximidad. Pero también a veces pertenecemos así a un club de fútbol, por ejemplo, y lo de menos es que el equipo vaya ganando o perdiendo la liga. Son los nuestros y basta. Estamos dispuestos a justificar hasta el más injusto de los penaltis que pueda beneficiarles. Un grupo porque quiere y mientras quiere, no se siente obligado a la lealtad y conserva la suficiente distancia crítica como para decir si le conviene o no seguir en ese colectivo. Así es corriente que participemos en un club filatélico mientras nos interese la filatelia o que vayamos a una determinada academia a aprender inglés, en tanto no nos convenzamos de que lo enseñan deficientemente y que las hay mejores. En la pertenencia a un grupo lo que cuenta es ser del grupo, sentirse arropado e identificado con él. En la participación lo importante son los objetivos que pretendemos lograr por medio de la incorporación al grupo. Si no los conseguimos, los dejamos. Todos los individuos tenemos necesidad de sentir que pertenecemos a algo, que somos incondicionales de algo, sea una corporación muy importante o algo trivial. Eso nos da seguridad, nos estabiliza, nos define ante nosotros mismos, nos brinda alguna referencia firme en la que confiar, aunque tal pertenencia a menudo nos haga sufrir o nos imponga sacrificios. Es importante de vez en cuando sentirse en casa, saber que uno rodeado de personas con las que comparte sentimientos y vivencias que ninguno pone en discusión, cuando aquello a lo que pertenecemos se hunde. Sufrimos una sacudida íntima de la cual no es fácil recuperarse. Por eso las rupturas familiares o los desengaños amorosos son tan especialmente crueles y por eso se angustia tanto aquel alcalde franquista que, cuando murió el dictador en España se produjeron tan acelerados cambios políticos, confesaba estremecido a un amigo. Fíjate cómo estarán las cosas que yo ya no sé si soy de los nuestros, pero también es importante para el individuo sentirse participando voluntariamente y críticamente en diversos colectivos. De ese modo conserva su propia personalidad y no deja que el conjunto se la imponga. Elige sus fines. Se siente capaz de transformarse y de rebelarse contra las fatalidades. Comprende que a veces es mejor traicionar a los que seguir a los otros ciegamente y traicionarse a sí mismo. Cuando somos niños o muy jóvenes, pero también cuando la vejez nos va quitando fuerzas y concediendo resignación, preferimos pertenecer sin cuestionar a participar críticamente. La madurez, en cambio, consiste en cambiar muchas de nuestras pertenencias incondicionales por participaciones vigiladas y aún escépticas, siendo imprescindibles. Por tanto, ciertas pertenencias como ciertas participaciones, hay que reconocer que cada uno de estos dos estilos de integrarse en los grupos presenta sus problemas. Los abusos de la pertenencia desembocan en el fanatismo y la exclusión. Los de la participación mal entendida llevan al desinterés y a la insolidaridad. Me propongo cerrar este capítulo, previniéndote a mi modo contra estos diferentes peligros. Lo malo de la pertenencia incondicional a una comunidad es que el afán de sentirse unido a los demás haga parecer como naturales los vínculos políticos, siempre convencionales y por tanto revocables, que nos unen a los otros. O sea, es natural, deriva de nuestra condición de seres hablantes y pensantes, que los hombres vivamos en sociedad, pero la forma concreta de esa sociedad
sus leyes, sus fronteras, etc., nunca es natural. Siempre es una obra de arte y convención humana. Los grupos humanos más primitivos suelen atribuirse a sí mismos nombres que equivalen a los hombres o la gente. Dan así por sentado que los miembros de la tribu son los únicos verdaderamente humanos, que por tanto su asociación no es fruto de azares y pactos dictados por las circunstancias, sino una consecuencia directa del orden inamovible del universo. Entre los verdaderos hombres ya no hay modos y modas aleatorias, mejorables o desechables, sino que todo es de una vez por todas como debe ser. Esta mentalidad no es tan lejana a la que podamos tener en grupos históricamente más evolucionados. También los países modernos, a pesar de ser bastante respetuosos con el progreso, las revoluciones, los descubrimientos científicos, etc., suelen creer que sus fronteras, su forma de vida, sus prejuicios y sus instituciones son algo casi sagrado. La expresión de lo que la esencia humana, o por lo menos la esencia de los nuestros que forman parte del grupo, los más humanos de los humanos, verdaderamente representa como su más alto cumplimiento, aceptar que hay muchas maneras de ser hombre y todas igual de humanas unas que otras. Es cosa difícil por lo visto, lo cual no quiere decir que no haya razones para preferir unas formas de vida en común a otras. Soy de las que consideran decididamente que es mejor la afición al jamón serrano que a la carne humana. Pero mi elección no se funda en lo que las sociedades son actualmente, ni mucho menos en lo que han sido. En el pasado, caníbales ganan por aplastante mayoría, sino en cierta idea racionalmente justificada de lo que sería excelente que llegasen a ser. Lo malo de la pertenencia fanática a una comunidad sin más argumento que la de ser la nuestra, que los de aquí somos así, es que se olvida cómo han llegado los hombres de cada grupo a adquirir su forma de vida en común. En cada caso se han intentado solucionar ciertos problemas concretos, no diferenciarse a toda costa a los vecinos ni expresar una identidad propia. A veces ciertas soluciones son peores que otras y es aconsejable cambiarlas cuando se conocen los mejores. Los grupos humanos han ido influenciándose y educándose unos a otros. Conocen las mejores. Los grupos humanos han ido influenciándose. Ninguno ha desarrollado la pureza de su esencia sin contagio con quienes la rodean. Numeración romana. Por ejemplo, fue un rasgo enormemente característico de la identidad cultural latina. Pero sin duda la numeración árabe es mucho más eficaz y práctica. Hubiera sido absurdo conservar la primera porque es la nuestra, en lugar de adoptar la otra, que por cierto hoy es tan nuestra ya como lo fue la primera y con evidentemente mejores resultados. Lo mismo podríamos decir de muchas otras cosas, no solo técnicas y descubrimientos científicos, sino también usos morales e instituciones políticas, la democracia inventada por los griegos, el rechazo de las mujeres y su equiparación laboral con los hombres, etc. Se puede ser humano, naturalmente humano, de muchas maneras, pero lo más humano de todo es desarrollar la razón, inventar nuevas y mejores soluciones para viejos problemas, adoptar las respuestas prácticas más eficaces inventadas por los vecinos, no encerrarse obstinamente en lo que siempre ha sido así y en lo que nuestro grupo consideró como perfecto y natural hasta ayer. La gracia no está en emperrarnos en ser lo que somos, sino en ser capaces, gracias a nuestros propios esfuerzos y a los de los demás, de llegar a mejorar lo que somos. A fin de cuentas, lo que importa no es nuestra pertenencia a tal nación, tal cultura, tal contexto social o ideológico, porque todo eso, por muy influyente que sea en nuestra vida, no es más que un conjunto de casualidades, sino nuestra pertenencia a la especie humana, que compartimos necesariamente con los hombres de todas las naciones, culturas y estratos sociales. De ahí proviene la idea de uno de los derechos humanos, una serie de reglas universales para tratarnos los hombres unos a otros. Cualquiera que sea nuestra posición histórica accidental, los derechos humanos son una apuesta por lo que los hombres, no me refiero a los varones solamente, claro, sino a todas las personas, hembras y varones.
Tenemos lo fundamental en común, por mucho que sea lo que casualmente nos separa: defender los derechos eh, universales supone admitir que los hombres nos reconocemos de derechos iguales entre nosotros, a pesar de las diferencias entre los grupos a los que pertenecemos. Supone admitir, por tanto, que es más importante ser individuo humano que pertenecer a tal o cual raza, nación o cultura. De ahí que solo los individuos humanos, cualquier otra abstracción, sean pueblos, clases, religiones, lenguas, por no hablar de los no nacidos, los mares, las montañas o diversos tipos de animales, se están pervirtiendo su sentido, aunque sea con la mejor de las intenciones. Por ponerte un par de ejemplos, un individuo tiene el derecho humano a manejar su lengua, pero una lengua no tiene el derecho de buscarse hablantes forzosos que la perpetúen. Los individuos humanos tenemos derecho a querer conservar no contaminada el agua que bebemos, pero el agua no tiene el derecho de exigir no ser contaminado, etc. Hay fanatismos de pertenencia especialmente odiosos, porque instauran jerarquías entre los seres humanos o quieren hacer vivir a los hombres en comportamientos estancos, separados de las alhambras unos de otros, como si no perteneciésemos a la misma especie. El racismo es sin duda la peor de estas abominaciones colectivas. Establece que el color de la piel, la forma de la nariz o cualquier otro rasgo caprichoso determinan que una persona deba tener tales o cuales rasgos de carácter, morales o intelectuales. Desde el punto de vista científico, todas las doctrinas raciales son meras fantasías arbitrarias. Durante cientos de miles de años la especie humana no conoció ninguna variedad racial significativa. Los antropólogos creen que hace unos 70.000 de años se debieron dar las primeras diversiones genéticas por razones de adaptación de clima o geográfica. Pero probablemente todavía hace 10.000 años los actuales negros y blancos compartíamos los mismos antepasados morenos. Además, los racistas clasifican a la gente según la pigmentación de la piel, por ejemplo, forma diferente, por ejemplo, los grupos sanguíneos A, B y 0. Al grupo B pertenecen el 80% de los escoceses blancos, los habituales negros de África Central y los aborígenes australianos de piel morena. El tipo A se da por igual entre africanos, hindúes y chinos. ¿Por qué no decir entonces que los escoceses y los centroafricanos son de la misma raza? ¿O que hay una raza formada por chinos, hindúes y africanos? Es más importante el color de la piel, porque se ve a simple vista que nuestro grupo sanguíneo. ¿Cuándo nos van a hacer una transfusión? Suele ser más prudente verificar el grupo sanguíneo del donante que su color de piel, la forma de sus ojos o de su nariz. Por supuesto, nada de eso tiene que ver con la aptitud moral de los hombres ni con su derecho a ser tratados igualitariamente como ciudadanos. Los distintos niveles de educación y las tradiciones culturales influyen sin duda en la forma de ser de las personas, pero no su raza. Lo más siniestro del racismo es que no permite ninguna reconciliación con el otro, con el diferente en efecto. Uno puede educarse mejor, cambiar sus costumbres, sus ideas, su religión, pero nadie puede modificar su patrimonio genético. Por eso las contiendas ideológicas o religiosas pueden arreglarse alguna vez, mientras que no hay reconciliación posible para el estúpido odio racial. ¿Hay algún tipo de hombre inferior a los demás? Racialmente no, pero ética y políticamente es inferior a los otros. Él cree que en la existencia racial de los seres humanos inferiores. En la mayoría de los casos la gente no es racista en el sentido pseudocientífico de este término, sino xenófoba. Detesta a los extranjeros, a los diferentes, a los que hablan otra lengua o se comportan de manera distinta. Los detestan porque se sienten incómodos ante ellos. Como no están muy seguros de su propia cordura, los fanáticos quieren que todos a su alrededor piensen y vivan como ellos para sentirse acogedoramente confirmados. Además, el rechazo de los extraños, racial como ellos, para sentirse acogedoramente racial o culturalmente, es una buena coartada para justificar los abusos que cometemos contra ellos y la marginación que sufren.
Los extranjeros que más nos molestan, a los que consideramos inferiores, peligrosos, etc., son también los más pobres. En cambio, los turistas que llegan con buen dinero en los bolsillos son aceptados sin racismo ni xenofobia y hasta rodeados de cierta envidiosa admiración. Los xenófobos siempre dicen que ellos no tienen nada contra los otros, pero deben reconocer que padecen tales o cuales defectos objetivamente considerados. Se inventan así las habituales calumnias o los elogios de supuestas virtudes generalizadas sobre los grupos humanos. Los judíos son usureros, pero muy astutos. Los negros y los andaluces son perezosos. Los norteamericanos son infantiles. Los árabes traicioneros, etc. En el fondo, estas vaguedes no hacen más que convertir rasgos de carácter o vicios que se dan en los individuos de cualquier grupo humano en definitorios de un colectivo en particular, como si cada uno de nosotros no tuviese personalidad propia, sino que la recibiésemos impuesta de la colectividad a la que pertenecemos. Además, tales características denigratorias o religiosas, tan falsas como las de unas a las otras, cambian de época en época, ya que no son sino apresuradas generalizaciones sobre la forma de la vida de una sociedad en un momento histórico dado. Por ejemplo, a finales del siglo XVII, los ingleses que habían decapitado a su rey y reforzado el parlamento tenían fama de revoltosos y levantísticos, mientras que los franceses, bajo el absolutismo del rey Sol, pasaban por el pueblo más sumiso y ordenado de Europa. 100 años más tarde, tras el enciclopedismo subversivo y la Revolución Francesa, los supuestos caracteres nacionales habían invertido sus papeles. Un poco más cauteloso en sus expresiones que el racismo puro y duro. A lo nazi la xenofobia no predica el exterminio de los extraños ni su inferioridad intrínseca. Lo único que queremos es que se vuelvan a su casa. Los de aquí somos de otra forma. Se da, por supuesto, así que los países tienen una forma de ser homogénea, eterna, que debe ser preservada de cualquier contagio foráneo. La realidad es muy distinta. Todos los países han surgido de mezclas y acomodos entre grupos diversos, en los lugares y las épocas de mayor mestizaje étnico o cultural. La Jonia del siglo VI a.C., la Toledo de Alfonso X, en la que convivían judíos, moros y cristianos, la Norteamérica de finales del siglo pasado y comienzos del nuestro, a la que acudieron inmigrantes de todas partes del mundo, la Viena de 1900, etc. Se han dado los momentos más creadores de la civilización humana. Los grupos puros, las razas puras, las naciones puras no producen más que aburrimiento o crímenes. La forma más común pero no menos peligrosa de estas perversiones del afán de pertenecer a los nuestros es el nacionalismo. En su origen fue una ideología sustentadora de los estados modernos que permitía a los ciudadanos que ya no estaban dispuestos a identificarse con un rey de un derecho divino ni con una nobleza de sangre, conseguir un nuevo ideal colectivo. La nación, la patria, el pueblo, aprovechar el lógico apego que cada cual tiene a los lugares y las costumbres que les son más familiares, así como el interés común que todos tenemos en que las cosas le vayan lo mejor posible al grupo al que pertenecemos y cuyos beneficios o desastres debemos compartir. Pero en el siglo XX los nacionalismos se han convertido en una especie de mística belicosa que ha justificado tremendas guerras internacionales y discordias civiles atroces. A fin de cuentas, los nacionalistas siempre se defienden contra alguien, contra otro país o grupo dentro del propio Estado, al que culpan todas sus insuficiencias y problemas. El nacionalismo necesita sentirse amenazado por enemigos exteriores para funcionar. Si no hubiera más que una sola nación, ser nacionalista no tendría ninguna gracia y muy poco sentido. La doctrina nacionalista pretende que el Estado es la consagración institucional de una realidad espiritual anterior y más sublime. La nación. Los estados deberían ser así algo natural, que responde a una unidad previa de lengua, cultura, forma de comportarse o de pensar, a un pueblo, en fin, ya constituido antes del nacimiento de dicho estado. En realidad todos los estados existentes son convenciones brotadas de circunstancias históricas, a veces muy injustas y crueles, otras indiferentes. Son los propios estados de los que han dado unidad práctica a grupos y comunidades diferentes, inventándolos luego un alma política.
Da unidad práctica a grupos. Los nacionalistas que ya tienen Estado dicen que ese alma y su territorio geográfico son sagrados, que no pueden ser discutidos ni tocados. Los otros que su propia alma popular no será respetada hasta conseguir estatalizarse, pero ningún Estado puede tener fundamentos naturales en ninguna realidad previa. Todos reúnen y apañan como pueden lo diverso. Todos son artificiales y discutibles. Debería ser la lengua, por ejemplo, el fundamento natural del Estado. En el mundo hay cerca de 8.000 lenguas y solo unos 200 estados. Ni multiplicándolos por 10 lograríamos estabilizarlas a todas, de los fundamentos en razas o religiones. ¿Para qué te voy a hablar? Ya sabemos los horrores que trae intentar por la fuerza. Y de otro modo no podría ser la limpieza étnica de un Estado. La mentalidad nacionalista no tiene otro proyecto político que promoverlo de dentro, frente a las acechanzas de lo fuera, y establecer a bombo y platillo que somos algo aparte, como verás, nada que tenga que ver con las auténticas cuestiones políticas acuciantes que se nos plantean a finales del siglo XX, porque lo importante es saber si un Estado respeta los derechos humanos y la ciudadanía política de todos los que en él viven, si es capaz de renunciar a parte de su soberanía para colaborar con otros países al afrontar retos mundiales, si se ofrece protección razonable contra la miseria y contra la violencia. El color de su bandera y su extensión en el mapa geopolítico son los menos. Algunos estados actuales quizá puedan ser formados por cuestiones de pragmatismo político, y todos deberían tener a uniones supranacionales que hagan imposibles los enfrentamientos entre países y resuelvan los grandes problemas comunes de la humanidad. Por lo demás, el fanatismo nacionalista no sirve más que para endiosar a los estados poderosos, destruir algunos más frágiles que armonizaban en precario equilibrio a distintas etnias, o para servir de trampolín a políticos ambiciosos pertenecientes a minorías culturales pero sin verdaderos programas transformadores de la sociedad, los cuales esperan más de las supersticiones populares que de capacidad de razonar. Hasta aquí lo tocante a las perversiones del afán de pertenencia al grupo que sentimos los individuos. Hablemos ahora un poco, porque este capítulo se va haciendo casi interminable, como los culebrones de la tele, de las malas vibraciones que pueden estropear el deseo político de participar. Es obvio que se dan muchísimas diferencias entre la antigua democracia griega y las democracias actuales, como esta en la que vivíamos tú y yo. Una de las más notables es que entre los griegos la participación política era obligatoria, mientras que en la actualidad es un derecho que ejerce si uno quiere, y al que puede en ocasiones renunciarse. También el modo de participación es muy distinto, pues las ciudades griegas eran pequeñas y todos los ciudadanos podían intervenir en la toma de decisiones importantes, cada uno representándose a sí mismo. Pero ahora en los estados viven millones de personas a las que solo se convoca de cuando en cuando para que elijan unos representantes políticos que serán los que verdaderamente deliberen y decidan lo que ha de hacerse en la administración política cotidiana. El cambio de sistema conlleva evidentes ventajas, pero también serios inconvenientes. Las ventajas quizás no lo hubieran sido para un ateniense de la época clásica, pero lo son para nosotros, que tenemos una mentalidad y una forma de vida muy distinta. La mayoría de los ciudadanos griegos trabajan muy poco o nada. Para eso estaban los esclavos, por lo que disponían de bastantes horas al día para dedicarles a las asambleas políticas. Nosotros, en cambio, estamos mucho más ocupados en nuestras tareas profesionales y nos fastidiaría muchísimo tener, además de que estudiar y debatir cotidianamente de los problemas de la gestión estatal. Los griegos tenían en muy poco aprecio la vida privada y dejaban las cuestiones domésticas familiares en cargo de las mujeres, cuya categoría en la polis era decididamente secundaria para un griego. Lo único que contaba era lo realizado en público, compitiendo y colaborando con los iguales, sea
sean discusiones sobre temas políticos o jurídicos, sean en diversaciones colectivas, tragedias, comedias olimpiadas, sea en el campo de batalla. A los individuos actuales nos importa mucho más nuestra actividad privada, las aficiones y placeres que no necesitamos compartir con lo demás, el cultivo de sentimientos amorosos y protectores en el marco familiar, el asegurar un bienestar a nuestro estilo para nosotros y nuestros seres queridos, todo eso que le llamamos nuestra intimidad, a lo que concedemos más importancia incluso que a nuestra vida pública. No solemos decir que la verdadera vida son las vacaciones y las fiestas, no el trabajo remunerado, y que defendemos contra las injerencias estatales. Los griegos eran ante todo políticos, es decir, vivían pendientes de contra la polis y este era su principal negocio. Nosotros somos ante todo particulares y por tanto nuestra entrega a la cosa pública es bastante limitada. A ti, sin ir más lejos, no te imagino renunciando a ver la entrega, la retransmisión de una final de liga o renunciando a salir con la pandilla para dedicarte a la revisión crítica de los presupuestos del Estado. Dejó a un lado otras dificultades, como lo compleja que puede llegar a ser la gestión detallada de un estilo moderno o Estado moderno, por comparación a una polis griega. Para gente sin preparación especializada, o lo problemático de cómo consultar a todos los ciudadanos sobre todos los asuntos, estos obstáculos me impresionan menos. Porque uno puede estar bien informado por especialistas sin necesidad de especializarse. La mayoría de los políticos lee los periódicos al día, y el desarrollo de los medios de comunicación que permita intervenir en un concurso televisado desde el propio domicilio podrían facilitar también nuestra participación global en debates o votaciones políticas. No, lo malo es que ello nos llevaría muchísimo tiempo y, además, da pereza solo imaginarlo. De modo que por eso, solo los gobiernos actuales en las democracias están formados por la representación elegida por los ciudadanos, que se ocupan de resolver los problemas prácticos de la administración de la comunidad de acuerdo con la voluntad expresa de la mayoría y son pagados para ello. Lo malo es que tales representantes muestran una evidente tendencia a olvidar que no son más uno que unos mandados, nuestros mandados, y suelen convertirse en especialistas en mandar. Los partidos políticos tienen una función en la democracia moderna que no me parece hoy fácil de sustituir, pero por medio de las listas electorales cerradas, la disciplina de voto en el Parlamento y otros procedimientos autoritarios acaban por volverse casi impermeables a la crítica y control de los ciudadanos. Y por tanto los ciudadanos se desalientan cada vez más de reflexionar sobre los asuntos políticos. Total, ¿para qué molestarse si van a hacer lo que se les dé la gana? Y se desinteresan de la política. A esto se debe también, a mi juicio, la corrupción que se da en tantos países democráticos entre los políticos profesionales. Fíjate que en la mayoría de los casos son personas que consiguen dinero por medios ilícitos, pero no para su lucro personal, aunque también los hay, sino para financiar la buena marcha, sino porque de sus partidos. Y es que estos partidos, que no son más que un instrumento para facilitar que todos podamos participar en cierta medida en las tareas del gobierno, terminan convirtiéndose en sí mismos y decidiendo lo que está bien y mal. Todo lo que se hace a favor del partido es bueno, lo que perjudica al partido es malo, una creencia muy peligrosa que debe ser combatida de 3 modos. Primer modo, aplicando con toda severidad las leyes y no dejando impunes los delitos de nadie, por alta que sea su situación en la jerárquica política del país. Segundo modo, procurándole relativizar el papel de los partidos políticos, quitándoles privilegios e importancia, no aceptando los mecanismos autoritarios que impiden a las voces críticas que hay en ellos expresar y hacer valer sus opiniones. Y por último, desarrollando otras formas paralelas de participar en la vida pública de la comunidad, como colectivos ciudadanos, asambleas de vecinos, agrupaciones laborales, etc. En una palabra, evitando que se forme una costra de inamovibles especialistas en mandar, bajo la cual todos los demás tengamos que ser resignados especialistas en obedecer. Un último peligro de la participación política, y con este te juro que acabo, al intervenir en la vida pública lo hacemos en defensa, muy lógica, de nuestros intereses.
Pero nuestro principal interés, si lo piensas un poco, es conseguir que la sociedad en la que vivimos sea lo más social posible. Perdona la redundancia, es decir, que se mantenga bien equilibrada, que haya conflictos y antagonismos, nada de ser todos uno, por favor, pero no violencia entre los socios, que se garanticen los derechos y que se te aseguren las responsabilidades, y desde luego que nadie de los que viven entre nosotros, los humanos, se sienta como abandonado en la selva, triturado al menor signo de humana franqueza, abandonando al menor resbalón en la senda común, hostilizando hasta el exterminio por sus diferencias. Deja que te repita esenciales tautologías. Cuando hablamos de ética, te aseguré que nuestro primer interés como hombres era ser realmente humanos. Ahora que estamos con la política, no se me ocurre recordarte nada más interesante que conseguir una sociedad realmente social. La solidaridad no consiste en renunciar a los propios intereses, sino en recordar al defenderlos este primer interés esencial. Y es un peligro cuando se participa políticamente en la administración de lo común que este interés primordial, de puro obvio que es, sea el menos presente, el más pasado por alto para obtener ventajillas inmediatas que en el fondo sin él nada valen. ¿Te acuerdas del lema de los mosqueteros en la famosa novela del Alejandro Dumas? Todos para uno y uno para todos. Pues te aseguro que no se ha inventado mejor fórmula para ser más fuerte y para ser más rico. Quiero decir, humanamente más fuerte y humanamente más rico. Claro. Pero tendrás que reconocerme que es de eso, precisamente, de lo que se trata. Bueno, basta por ahora. De las riquezas seguiremos hablando mañana por la mañana.